Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Hielo, el agua de los 4 elementos. Entonces, este es el mar de que tanto me hablaste, Apo. Sí, Dean. Ahora entiendo por qué hablas tanto de ello. Dean miró a su primo menor, quien sonreía de una manera diferente, algo inusual en Apo. Normalmente Apo no se detenía entre habilidades, pero por lo que Dean había oído de Ajima y la historia sobre Guayo, había algo especial en el mar que Apo tanto elogiaba. Este misterio la motivó a visitar Joaquín con Rose. Guayo y Ajima saben de esto, todavía no. Es la primera persona con la cual comparto todo esto. ¿La primera? ¿Aún no se la has dicho la da? No se la he dicho, no estoy segura de esto. ¿No estás segura de tus sentimientos? No es eso. No sé qué piensa ella. Me da miedo que si no pensamos igual, la da se siente incómoda. Evita hablar conmigo o peor aún renuncie. Así que prefiero ir con calma. Dean le dedicó una leve sonrisa a su prima, quien parecía confundida con sus propios sentimientos. De las 4 primas, Apo era la que parecía más desapegada de los asuntos del corazón, dedicándose por completo al trabajo, pero ahora al ser conmovida por sentimientos inesperados, incluso Apo parecía perdida sin saber cómo actuar. Pero si no se lo dices, ¿cómo sabrá lo que sientes? Con mis acciones, ya dije que se lo demostraré claramente. Estoy de acuerdo en que las acciones son importantes, pero desde mi experiencia, las palabras claras son esenciales en asuntos del corazón. Las palabras de Dean hicieron reflexionar a Apo, su prima, quien había enfrentado muchos desafíos antes de encontrar la armonía con su pareja. Sabía de lo que hablaba. Apo había presenciado momentos difíciles desde fuera, pero ahora que era su turno de entrar en ese juego, todo parecía nuevo y complicado. ¿Ya se había enamorado del mar? Si le preguntaban cuánto amaba el mar, Apo sabía que ya tenía la respuesta correcta. No tienes que preocuparte por Apo. Debe estar con Dean ahora. No es eso, Rose, no me preocupa la jefa. O quizás estás aburriendo de acompañarme al spa. No es eso, lo estoy disfrutando. Nunca antes había usado los servicios del spa del resort. Lada respondió con una sonrisa educada a la cuñada de Apo, quien la había invitado a una sesión de spa. Rose explicó que a Dean no le gustaban los spas, así que decidió dejar a su pareja con Apo e invitó a Lada a una sesión. Sin embargo, Lada estaba visiblemente tensa, no porque le disgustara la invitación, sino porque aún no sabía cómo comportarse con Rose. A pesar de la amabilidad de esa joven, era su primer encuentro, y Lada no sabía cómo iniciar una conversación, limitándose a responder a las preguntas que recibía. ¿Es divertido trabajar con Apo? Sí, es muy divertido. Dean me dijo que Apo es alguien muy adicta al trabajo. Me sorprendió oírte decir que trabajar con ella es divertido. Incluso con todo el trabajo es más divertido de lo que imaginaba. Llevo trabajando poco más de un mes, pero ya he aprendido mucho. Apo es muy exigente. En cuanto al trabajo, la jefa es seria y decidida. No le gustan los errores ni las sorpresas, es muy organizada y mantiene separados los asuntos profesionales de los personales. Pero si entiendes cómo trabaja, es fácil trabajar con ella. Y cuando el trabajo está bien hecho, no critica. Por la forma en que hablas de Apo, parece que realmente te gusta, ¿verdad? No es eso, Rose, no me gusta la jefa. La edad se justificó rápidamente con un tono más alto y un evidente nerviosismo, lo que solo aumentó su sospecha. Rose, por otro lado, rió suavemente, encontrando la situación adorable, antes de explicarse. Quiere decir que pareces admirar a Apo como ejemplo profesional. ¿Por qué te pusiste tan nerviosa? ¿Hasta dónde llegó tu mente con lo que dije? Casi revelar su sentimiento frente a Rose fue suficiente para desesperarla. Si se le escapaba algo delante de Apo, le sería imposible seguir enfrentándose a su jefa. Por eso la edad decidió guardar el secreto a toda costa. Lo que nunca dejaría que Apo descubriera era que día a día le gustaba aún más. Dean, ¿qué opinas de esta situación? ¿Tú qué piensas, Rose? Creo que a Lada le gusta a Apo. En cuanto a lo que Apo siente, necesito que me lo confirmes. Sí, es exactamente como pensabas. Dean confirmó la hipótesis de su esposa, afirmando que su sospecha era correcta. Después de todo, Apo había admitido que sentía algo por Lada. Y en cuanto a Lada, Dean confiaba plenamente en el buen juicio de Rose. Desde que se casaron, siempre había confiado y seguido los consejos de su esposa, lo que según ella contribuyó a un creciente éxito en sus vidas. Entonces, ¿por qué no ayudamos a Apo y a Lada? Es una gran idea, pero hay un problema. Apo no lo va a aprobar. ¿Qué quieres decir? Apo dijo que quiere resolver esto por su cuenta, a su manera. Nos pidió que simplemente observáramos desde las distancias sin interferir ni ayudar. ¿Y crees que Apo podrá lograrlo? Siendo sincera, estoy un poco preocupada. Si fuera Guayo no lo dudaría, pero Apo es aún más reservada que tú. ¿Acaso Apo sabe cómo conquistar a alguien? Rose expresó su preocupación por Apo, aunque ella había descubierto que Dean, quien al principio era reservada, en realidad la pareja más amorosa del mundo. Apo era diferente. Era el ejemplo típico de una persona introvertida y adicta al trabajo. La idea de que Apo estuviera enamorada era algo que Rose simplemente no podía imaginar. No puedo asegurar si Apo sabe conquistar a alguien, pero una cosa estoy segura.
Sabes lo dedicada y decidida que es Apo en el trabajo. Cuando le interesa algo, lo da todo. Si Apo está enamorada, creo que será igual. Si la Hada es realmente importante para ella, Apo hará todo lo posible por ella. Jefa, ¿vas a beber? Sí, beberé para acompañar a Dean. Pero aún no estás completamente curada. La Hada preguntó en voz baja para que solo lo oyeran ellas dos. Cuando notó que Apo había pedido vino para acompañar la cena en el restaurante de Resort, ya había declinado la invitación y le había sugerido a Apo cenar con Dean y Rose, considerando que era una forastera en la familia Watin, solo un asistente, y no quería entrometerse. Sin embargo, Apo insistió en que participaría, alegando que Rose le había pedido. Solo beberé un poco, si vuelve la fiebre me reiré de ti. Si regresa genial, así podré quedarme más tiempo. ¿No quieres recuperarte pronto? Apo no respondió y cambió de tema, al notar que su prima y su cuñada la observaban con curiosidad. Momentos antes, Dean y Rose habían estado eligiendo la cena con un toque romántico, pero ahora parecían más interesadas en Apo y la Hada. Apo, ¿vas a pedir algo más? Dean y yo ya hemos pedido varias cosas. No, ya pedí el vino para ti y para Rose. ¿Y la Hada, no vas a pedir nada? Puedes elegir, yo comeré lo que sea. No sé si lo que pedí le gustará a la Hada. Hay algo que no pica, ¿verdad? La Hada preguntó recordando que a Apo no le gustaba la comida muy picante, a diferencia de ella, que era mucho más flexible con la comida. ¿La Hada no come comida picante? No se trata de mí, se trata de la jefa. Es cierto, Apo debería darte una bonificación, un asistente que presta tanta atención a los detalles. La verdad es que me gusta la comida picante. Cuando salimos a comer siempre pido algo menos picante para Apo. Por ejemplo, la última vez que comimos, probó una versión muy suave y le encantó de la comida. Apo nunca imaginó compartir cosas tan personales con su prima y su cuñada, aunque le avergonzó el comentario de Rose sobre su atención hacia Apo. Su jefa parecía decidida a sacar a relucir detalles triviales. Apo, habitualmente reservada, estaba especialmente comunicativa ese día. La Hada permaneció en silencio observando a Apo y a las demás charlar mientras bebían. Rose y Dean ya iban por su tercera copa de vino, mientras que Apo aún iba por la segunda. La Hada, en cambio, prefería una bebida sin alcohol. Rose, ten cuidado de no exagerar con la bebida. Si me emborracho con Dean no pasa nada, ella me va a cuidar. No te dejaría emborracharte en ningún otro lugar, estaría demasiado preocupada. El ambiente entre Dean y Rose era tan dulce que la Hada no sabía si el jugo en su vaso parecía más dulce de lo habitual o si era el efecto de la pareja de enamorados frente a ella, demostrando tanto amor y cariño que hacían que el ambiente fuera casi sofocante, lleno de dulzura. Este tipo de amor envidiable, ¿tendría alguna vez la oportunidad de experimentarlo? Jefa, creo que es suficiente por hoy. Solo un vaso más. Llevas diciendo eso desde la primera, ahora está toda roja. No tolero bien el alcohol, ¿verdad? ¿Quieres decir que eres alérgica al alcohol? Dean intervino para explicar. Rose, un poco tomada, se apoyó en Dean, pero la Hada ignoró a la pareja y centró su atención en Apo. Cuando bebe se pone roja, pero insiste en que puede beber mucho. Basta, jefa. No te dejaré beber más. La Hada, ¿quién manda aquí? Eso no importa. Fuera del trabajo eres demasiado terca. Apo miró a su asistente, quien ahora hablaba con firmeza, sin preocuparse por las represalias. La Hada le quitó el vaso a Apo, impidiéndole seguir bebiendo. Voy a llevar a Rose a descansar, ya no aguanto más. Si te gusta el video, por favor, no olvides darle me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal, cuídense muchísimo y no se pierdan de los próximos spoilers. Bye bye.